Muy buenas tardes, noches. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy para esta actividad, que son talleres que estamos dedicando principalmente para dar a conocer las enseñanzas de Swami. Y pues el día de hoy tenemos un tema que seguramente lo hemos escuchado muchísimo. Swami lo mencionaba de diferentes formas, lo escuchamos en mensajes del día, lo escuchamos, lo vemos o lo leemos en los libros, y es un tema que Swami lo ha venido pues comentando desde hace muchos, muchos años, y es el tema relacionado con el límite a los deseos. Así es que ofrecemos para empezar esta actividad, este taller, a los divinos pies de loto de nuestro amado Bhagavan Sri Satya Sai Baba, quien está con nosotros, alrededor de nosotros, dentro de nosotros, y pues le pedimos que nos guíe y nos ilumine para que podamos seguir sus enseñanzas. Zaira. Bien, entonces, como les comentaba, el tema del día de hoy es el límite a los deseos. Y entonces, empezando, pues, ¿por qué es un límite? Pues yo creo que todos sabemos qué es un límite. Un límite es un borde, es una frontera, es una separación entre dos estados. Puede ser física, puede ser simbólica, pero tiene una característica. Y en la gran mayoría de los casos es muy fácil de superar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nosotros vemos una barda, vemos una puerta, vemos que hay casas, y uno pues puede pasar muy fácilmente a superar, digamos, ese límite y pasar al otro lado del límite. Y algunas personas incluso hasta le dan una connotación negativa al tema de los límites. Dicen, llegué al límite, estoy en el límite, o tal persona llegó al límite. Hay diferentes tipos de límites, límites, como les decía, físicos, pueden ser también matemáticos, que puede ser una aproximación hacia un punto concreto, una función que se acerca a un determinado valor, etc. Pero para nosotros, y para lo que estamos acá, es que el tema de los límites tiene que ser una restricción, una limitación. ¿Y a qué? A los deseos. Entonces, algunas preguntas antes de iniciar. Primero, ¿para el bien de quién estamos emprendiendo este programa? Luego, ¿para qué fin? Y tercero, ¿cómo vamos a ejecutar este programa? Y eso, si alguien quiere hablar, quiere comentar, pues únicamente abre su micrófono y puede hablar. Principalmente para nosotros, ¿verdad? Es decir, para mi propio bien y mi propia felicidad. ¿Por qué? Porque Dios no necesita nada de nosotros. Los que necesitamos somos nosotros. Es decir, nosotros somos los que necesitamos de Dios. Y entonces, los resultados de nuestro trabajo depende de lo que nosotros hagamos. Si hacemos algo bueno, pues el resultado será bueno. Si hacemos algo malo, pues el resultado será igual. Y entonces, por eso es de que todo esto es un programa para nosotros. ¿Y por qué enfatizo el tema del programa? Porque no es un cursito, no es un taller, sino que es un programa que nosotros tenemos que desarrollar. Y los programas usualmente requieren tiempo, dedicación, esfuerzo, constancia para poderlo llevar a un término. Pero es un programa que no es lo que ustedes están viendo aquí, sino que es un programa que cada uno tenemos que desarrollar. Eso es un tema individual. Yo no puedo desarrollar este programa de límite de los deseos por mi cónyuge, por mis hijos, por mis hermanas, tías, lo que sea. No, es un tema absolutamente individual. Y entonces, por eso es un programa que yo debo adoptar, yo debo emprender, y lo tengo que llevar pues a muy buen término. Entonces, ¿qué nos dice Swami? Swami lo que nos dice es que el hombre nace con mucha hambre y sed de alegría, ¿verdad? Porque venimos nosotros de la fuente, y entonces venimos de la fuente que es puro amor, pura paz y felicidad. Entonces lo que estamos buscando es alegría.
y el hombre la está buscando, pero no sabe dónde obtenerla. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es reducir los deseos, porque ellos no nos van a dar una alegría duradera, sino que lo que nosotros tenemos que buscar es dónde está la alegría que es permanente, pero no está definitivamente en las cosas. Y entonces, aquí ya entra en juego algo muy importante, como lo es la mente. En este mundo no es posible hacer uso de nada sin transformarlo de una forma a otra. Y principalmente, digamos, si lo que queremos es que sea útil, lo tenemos que transformar. Y aquí les traigo el caso de lo que puede ser, lo que nos puede liberar o lo que nos puede esclavizar. Y vamos a hablar del tema de la mente. La mente, pues, puede ser un arma de dos filos, como una espada, ¿verdad? Que la espada la podemos utilizar tanto para abrirnos camino como la podemos utilizar para dañar a alguien. Y entonces, en el tema de la transformación, lo que tenemos que transformar es la mente. La mente es algo muy poderoso que desde que nacemos, pues empieza a ejercer cierta influencia en nosotros y lo que tenemos que hacer, pues es revertirlo. Y todo requiere transformación, así como el algodón lo transformamos en hilo y luego lo transformamos en tela. eh, Todo esto también, digamos, tiene que ser una transformación que va desde lo corporal hasta lo relativo, que es el alma y la mente, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer esa transformación. ¿Y de qué transformación estamos hablando? La mente, pues, nos puede llevar a el lado, digamos, de los deseos mundanos o nos puede llevar directamente hacia Dios. Entonces, todo esto es como una balanza, ¿verdad? Digamos, todo en el mundo está definitivamente balanceado. ¿Qué significa eso? Significa que en la medida que nosotros adoptemos, pues, siempre digamos que realizamos una acción, tomamos una decisión y realizamos una acción, pues esa decisión va a tener un impacto, ya sea positivo o negativo, dependiendo, digamos, el tipo que nosotros hayamos decidido. Y entonces lo que tenemos es que la mente, pues, nos puede jugar de una forma que no es la más correcta. Pensemos que si nos vamos por el tema de los deseos mundanos, entonces todo eso nos va a llevar a un gozo temporal, pero que al final es muy insatisfactorio. O nos podemos inclinar por el otro lado de la balanza, en el cual lo que estamos buscando es un gozo absoluto y permanente. Y algo que también ejerce mucha influencia es quién nos empuja hacia eso, porque no es solo la mente. La sociedad hoy en día también nos empuja muchísimo a el tema de los deseos mundanos, ¿verdad? Y entonces catalogan de éxito aquellas personas que tienen pues mucho dinero o que tienen muchas propiedades o que tienen muchas cosas materiales. Pero la sociedad en realidad no aplaude cuando alguien es rico en su interior y realmente digamos que ese es el camino correcto, ¿verdad? Entonces tenemos presiones por todos lados, la mente nos juega mucho, pero todas las personas que están alrededor de nuestra también ejercen ese tipo de influencia. Entonces tenemos que aprender nosotros principalmente de las personas santas que viven desapegadas de las cosas materiales. Vean ustedes la historia de santos, de muchísimos santos que han habido en la historia del mundo. Y los santos lo que hacen es se tiran a este lado de la balanza. No ven ustedes, y si hay alguno, pues por favor me corrigen y me comentan quién es, porque no conozco, pero no hay santos que se pongan del lado de la balanza de las cosas materiales y que tengan pues muchos lujos. Por el contrario, los santos son personas que han vivido con muchísima austeridad, pero en el interior son felices. Son muchísimo más felices que hay muchas personas millonarias y que pues cometen actos que no son dignos.
Entonces, tenemos que ir dominando la mente para poder ir cultivando, para poder llegar a Dios. Pero para poder llegar a Dios, tenemos que cultivar los hábitos, ¿verdad? Entonces, no es tan sencillo como que, vaya, mañana o pasado voy a dominar la mente porque ya lo decidí. No, no es así. No es un tema que tenemos que ir desarrollando y cuesta mucho. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Lo tenemos que hacer a través de cultivar solo buenos hábitos, y los buenos hábitos que reduzcan los deseos, ¿verdad? Porque ese es el tema central de esta charla. ¿Cómo hacemos entonces para cultivar esos hábitos? ¿Cuáles son esos hábitos? Porque esto es lo bonito de Swami, que él no únicamente nos dice cuál es el camino, sino dice cuáles son los pasos que hay que dar pasito a pasito para poder llegar a nuestra meta final. Y entonces, entre las recomendaciones que nos da Swami, nos dice, miren, practiquen ustedes el hábito de la soledad. El hábito de la soledad es muy, muy bueno, porque eso lo que nos ayuda es a encontrarnos con nosotros mismos, para que nosotros estemos en más sintonía con Dios. Luego, tienen que hacer meditación. Es muy importante, realmente es muy difícil pensar que uno va a eliminar los deseos, reducirlos y mucho menos eliminarlos si uno no hace meditación. Porque con la meditación lo que uno hace es elimina la mente. Y la mente es la que causa, la causante, digamos, de que uno se vaya detrás de todos los deseos. Luego nos dice también, hagan namasmarana, que es la repetición del nombre. No importa, porque no importa, digamos, cuál nombre escojamos. Lo importante es que escojamos un nombre, nos apeguemos a ese nombre y que siempre recordemos ese nombre. Es decir, no importa la religión que nosotros tengamos, lo importante es que nos apeguemos a un nombre. Puede ser Jesús, puede ser la Virgen, puede ser Buda, puede ser Sai Baba, puede ser el nombre, el que ustedes prefieran. Pero no lo cambien. Lo importante es que ese nombre se mantenga y siempre estemos recordando y repitiendo ese mismo nombre. No digan hoy el nombre de un santo, mañana otro, pasado otro y tienen 100 santos, ¿verdad? No es así. Tienen que escoger uno nada más. Luego, el tema de los buenos pensamientos, ¿verdad? Porque entonces lo que estamos cultivando todo esto son pequeñas cosechas que nosotros vamos haciendo para que podamos ir teniendo buenos pensamientos. Los buenos pensamientos, como ustedes bien saben, Swami nos lo ha dicho y lo ha repetido en muchísimas oportunidades, es que el pensamiento nos lleva a la palabra y la palabra nos lleva a la acción. Entonces, lo importante es que lo que nazca, que esa semilla, que son los pensamientos, sean buenos. Y luego, ya van a ver ustedes cómo está todo interrelacionado, todo está conectado. En el anterior tema que tuvimos fue el tema relacionado con la alimentación y es importante, absolutamente. Para que nosotros también podamos reducir los deseos, tenemos que tener una buena alimentación, tenemos que tener un cuerpo sano, porque entonces el cuerpo sano es ese vehículo que nos va a llevar a nosotros para ir teniendo, dominando la mente. Luego, algo que nuestros padres siempre nos lo decían a nosotros de jóvenes, ¿verdad? La gran mayoría, creo yo, y es que tenemos que tener buena compañía. Y uno, pues, muchas veces joven e incrédulo decía, no, pero ¿para qué? Si yo soy bueno, con eso basta. Pero no, el tema, digamos, de las energías es muy importante porque con quien nosotros nos relacionemos, pues entonces todo eso, ya sea que nosotros aportemos a las demás personas o las personas aporten a nosotros, pero la energía se transmite. Entonces es muy importante el tener buena compañía. Y luego, pues otra de las recomendaciones que nos da Swami, que son parte de estos buenos hábitos, es la humildad. Es decir, quitar el egoísmo, quitar el yo tal cosa, yo, pensar en ese yo primero, no. Tenemos que quitar el yo y tenemos que empezar a pensar en los demás antes que yo. Y por supuesto que todo esto es difícil, ¿verdad? Porque vivimos en la sociedad
No les estamos diciendo, miren, sean ustedes ascetas y retírense al bosque y entonces allá es más fácil. No, Buda lo intentó hacer y no le funcionó. Y entonces, si Buda, siendo un iluminado, pues lo hizo también para darnos un ejemplo. No, no es el camino ese. Nosotros vivimos en la sociedad y entonces lo que tenemos que hacer es pues vivir en la sociedad. Pero como Swami dice, entonces ustedes vivan en la sociedad, pero no estén en la sociedad. ¿Qué significa eso? Que lo que tenemos que hacer es pues seguir todo este camino espiritual para que lo que hagamos dentro de la sociedad pues sea bueno. Todo esto es un camino espiritual, que no es fácil. Nadie ha dicho ni nadie ha mencionado la palabra fácil aquí. La palabra fácil en la espiritualidad no existe. El camino espiritual es el mejor, sin duda alguna, pero no es fácil. Y entonces lo que tenemos que hacer es pues ir limpiando nuestro cuerpo de diferentes formas, ¿verdad? Es decir, hoy en día lo que nos enseña la sociedad es limpia tu cuerpo por fuera, ¿verdad? Eso es como lo más importante para que no te enfermes. Pero la espiritualidad nos dice, sí, límpialo por fuera, pero también límpialo por dentro. Tenemos que estar conscientes de todo lo que está en nosotros dentro, de lo que estamos comiendo, de lo que estamos ingiriendo. Todo eso también lo tenemos que limpiar, porque hoy en día todo está contaminado. Están contaminados todos los 5 elementos. El agua, el aire, la tierra, el éter, todo está contaminado. Y entonces lo que tenemos que hacer es todas estas prácticas para ir limpiando esas impurezas, y en la medida que vayamos limpiando esas impurezas, pues también se va limpiando la mente. Y nuevamente se van limpiando, pues vamos eliminando los deseos. Entonces tenemos que ir quitando tenemos que hacer esa limpieza de las impurezas, tanto internas como externas. Y entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? El resultado de todo esto es que lo que se mejora es el carácter. Ahora, ojo, no hay que confundir carácter con temperamento. Lo usan como sinónimos, pero en realidad no son sinónimos. El temperamento es una cosa y el carácter es otra. El temperamento es cómo reaccionamos ante ciertas situaciones y el carácter es una virtud. El carácter es lo que hace a las personas fuertes o las hace débiles. Y entonces todos estos hábitos al final lo que hacen es fortalecer el carácter, ¿verdad? Es para que nosotros podamos resistir muchísimas cosas. Eso es lo que Swami nos dice, fortalezcan ustedes el carácter. Las grandes personas lo que tienen es un carácter fuerte. Y entonces, nos dice Swami también, no hay nada de malo en comer, pero no se debe derrochar la comida. Coman, pero no derrochen. El derrochar es pecado. Compren lo que necesiten, pero jamás derrochando. Ni dinero, ni comida, ni nada de las cosas. No hay que derrochar nada. Y esto del tema del derroche, pues lo dice Swami, lo dice la Biblia, lo dice el Torá. Por ejemplo, muchos de ustedes seguro que saben que, por ejemplo, los judíos, que a los judíos muchas veces los apodan de que son muy tacaños, pero fíjense que en realidad no lo son. Lo que sucede es que ellos en sus enseñanzas les dicen que el derroche es pecado, que el malgastar cosas es pecado. Y entonces ellos lo que hacen es que optimizan todo. Y entonces otras personas dicen, no, es que ellos, los judíos son medio tacañones, y entonces, pero no es eso, ¿verdad? Ellos están muy apegados a sus enseñanzas, y entonces ellos tienen como parte, digamos, de sus dogmas que el derroche es pecado. Y Swami no lo dice, ¿verdad? No hay que derrochar. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Hay que fortalecer ese carácter, ¿verdad? Porque el fortalecer el carácter nos va a llevar a no tener deseos. El único deseo, dice Swami, que uno debe tener, el único deseo y auténtico, es el vencer los deseos y acercarse a Dios. Ese es el único deseo que nosotros debiéramos de tener, ¿verdad?
llegar y estar muy cerca de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar a Dios? Tenemos que vencer los deseos primero, ¿verdad? No podemos llegar a Dios si tenemos un montón de deseos. Los deseos se deben desechar para poder llegar a Dios. Y entonces les pregunto a ustedes, ¿qué ven aquí en la pantalla? ¿Qué pueden ver ahí? ¿Una roca? Una roca. Fíjense que eso que ven ustedes ahí es un diamante. Los dos es exactamente la misma cosa. Si uno agarra la composición molecular y estructural de este mineral que ustedes ven acá, es exactamente lo mismo. Es absolutamente exactamente igual. La única diferencia es que para poder llegar a este estado, pues tuvo que haber habido una intervención, ¿verdad? Es decir, en este caso, si es un diamante, estamos hablando que un joyero. Entonces, por ejemplo, sabe uno de muchos escultores, famosísimos escultores, que convierten bellas rocas en imagen o agarran un bloque de hierro o de plata y la convierten en una hermosa escultura. Entonces, para poder llegar de este estado a este estado, que molecularmente es exactamente lo mismo, tiene que haber un proceso. Y ese proceso es, pues hay un proceso de que hay que quitar el sedimento, hay que limpiarlo, hay que martillarlo, hay que separarlo, hay que pulirlo. Y entonces, para que esta roca, que no es una roca, sino que es un diamante, para que se pueda transformar en un diamante bello, que ya es una joya, pues tiene que pasar un proceso bien duro. Y martillar un diamante es la cosa más difícil de este mundo. El diamante es el mineral más duro que existe. Es dificilísimo tallar un diamante. Y entonces, ¿qué significa eso? De que hay que martillar, martillar, martillar y martillar para poder entonces llegar a este estado. Y Swami nos dice, y entonces los martillazos son esos que duelen, ¿verdad? Pero entonces son esas situaciones que nos duelen, son las situaciones que nos pasan a nosotros. Y Swami lo que nos dice es, miren, cuando algo malo les pase, es un martillazo. Y es un martillazo que nos va a pasar de este estado a este estado, ¿verdad? El diamante no se rompe en el primer martillazo. Swami nos dice, miren, el diamante se rompe al 20º martillazo. Y entonces, ¿qué significa eso? Que para poder llegar de este estado a este estado vamos a recibir un montón de martillazos, pero el 20º es el que lo va a romper. Y entonces a veces uno dice, ya, ya me pasó tal cosa, qué martillazo. Y ahora esta otro martillazo. Y ahora la pandemia, otro martillazo. Y entonces, pero esos martillazos no son malos, son buenos. Swami nos lo explica también de otra forma y nos dice, miren, todo esto es como las olas que golpean unas tras otras. Las olas van chocando, van pegando y no ha terminado una ola, ya viene la otra y todo es por olas. Pero nos dice Swami, alégrense, porque cuando las olas empiezan a golpear más fuerte es cuando la playa ya está cerca. Ya vamos llegando aquí. Cuando las olas y la ola tras ola es que ya estamos llegando por aquí. Entonces hay que alegrarnos. Todo pasa por nuestro bien. Eso es muy, pero muy importante. Bien, y entonces Swami nos dice, miren, el hombre nace a causa del deseo, vive de pensamientos y de deseos. Lo malo es que si se queda en ese estado, se destruye. Y entonces no vamos a poder ser felices si nos quedamos en el deseo, si nos quedamos solo con las cosas materiales, no vamos a lograr la felicidad. Es decir, sí la vamos a lograr, pues, pero lo que estamos haciendo es, estamos extendiendo el camino a la meta. Y entonces, si la meta es la liberación, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para liberarnos? Pues miren,
Swami también nuevamente nos vuelve a dar la fórmula de qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este proceso para la liberación. Entonces, ¿se recuerdan que les había dicho que la liberación no significa renunciar al mundo? Significa vivir en el mundo en equilibrio. Un equilibrio entre los estados mundano y espiritual. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Primero, tenemos que tener empatía, ¿verdad? Tenemos que ser personas empáticas, tenemos que buscar cómo ayudamos a los demás, tenemos que hacer servicio, tenemos que pensar no solo en el yo, ¿verdad? Eliminar el yo. Luego tenemos que lograr compasión, porque ese estado nos lleva al siguiente, ¿verdad? Que es lograr esa compasión que nosotros tenemos, porque recordemos que todo está interrelacionado, todo está conectado. Entonces, si mi vecino, si algún familiar está mal, yo tengo que buscar la forma de ayudarlo para que no esté mal, porque si está mal él, estamos mal todos. ¿Y cuál es el resultado ahorita de esta pandemia? La pandemia es un resultado de pues, una forma colectiva de pensamiento, palabras y acciones que nos han llevado a esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que darle vuelta y eso lo hacemos a través de la compasión. La compasión nos lleva a un estado de ecuanimidad, ¿verdad? Ustedes han leído también muchísimas citas y pasajes en la Biblia donde pues hay personas como Job que le pasaban mil cosas, o hay otras personas en la Biblia que ustedes seguramente conocen mejor que yo, pero ¿cuál era la característica de estas personas? Era que no importaba lo que les pasaba a ellos o a sus hijos o a sus familias, etcétera, siempre guardaban esa ecuanimidad. Y esa ecuanimidad es algo que nosotros tenemos que desarrollar. Esa ecuanimidad al final nos va a dar paz mental, ¿verdad? Es decir, no tener grandes sobresaltos, todo eso nos lleva a nosotros a tener una paz mental. Y esa paz mental es muy importante para que nosotros podamos pues, ir controlando los deseos. Una vez alcancemos la paz mental, pues entonces ya prácticamente nos liberamos y quitamos esa esclavitud de los deseos, ¿verdad? Esclavitud mundana, esa esclavitud que sabemos que no nos va a producir la felicidad permanente. Y cuando nosotros ya estamos en este estado, pues lo que sucede es que de alguna forma ya nos hace indiferente a los resultados. Es decir, para lo que muchas personas catalogan como un resultado bueno o resultado malo, pero mira lo que te está pasando y como que estuvieras feliz. Y entonces, muchas personas, pues cuando ya llegan a este estado, que es un estado avanzado, no importa, ¿verdad? Porque ellos saben que tienen una comunión con Dios, una comunión interna que es tan fuerte que no importa todo lo que pase alrededor, ya hay una indiferencia de los resultados. Y entonces, por eso es de que, digamos, les comentaba que no hay que retirarse al bosque o al Himalaya, sino que uno tiene que hacer todas estas prácticas espirituales de forma diaria, permanente, para que nosotros entonces podamos ir, logrando esa liberación. Y entonces, después de esta introducción, que ya me llevó media hora, pues les quiero comentar el programa que instituyó Swami, que es el programa de límite a los deseos. Y entonces puso Swami que teníamos que ponerle un tope a los deseos, y principalmente a 4 temas que son los que más nos pegan. Primero, el desperdicio del dinero, luego el desperdicio de comida, tercero, el desperdicio del tiempo, y el cuarto, el desperdicio de energía. No debe haber desperdicio. Ya van a ver ustedes entonces por qué pues, se llama límite a los deseos. Y lo voy a pasar un poco rápido. Swami nos dice también, la causa principal por la que algunas personas se apartan de mí no es porque hayan perdido su amor hacia mí, sino por el hecho de que sus deseos no han sido satisfechos.
Y no solo esto, sino que además tienen mucho miedo de que estando conmigo, sus apetencias mundanas y sus deseos no puedan ser satisfechos. Entonces, Swami lo que dice es que las personas que están muy apegadas a los deseos definitivamente están lejos de Dios. Y entonces que muchas personas por eso se alejan de Dios, se alejan de la religión, se alejan de la espiritualidad, porque dicen, no, aquí el tema de los deseos es un tema que no entra. Entonces yo mejor me quedo con mis deseos y ustedes se van por su lado. Entonces lo importante es cómo nos acercamos a Dios y cómo nos alejamos de los deseos. Y entonces lo primero que tenemos que evitar es el desperdicio de dinero. Swami nos dice muy claramente, miren, no malgasten dinero, es un gran error, es un mal. El dinero tiene que ser utilizado para fines sagrados. Dios es la fuente de todas las riquezas. ¿Qué significa eso? Que Dios es todo, incluso Dios es el dinero. Y entonces por eso tenemos que evitar malgastarlo. Swami nos dice también de que el dinero por sí mismo no es la causa de infelicidad de las personas, sino que el problema es el apego al dinero. Uno puede tener dinero, poco dinero, mucho dinero, grandes cantidades. Si uno no está pegado al dinero, pues no pasa nada. Y si uno lo usa de forma correcta, mejor aún. Pero en la medida que nos apegamos al dinero, empieza toda clase de problemas. Cualquier clase de problemas que ustedes ven empieza, digamos, por el apego al dinero. Y entonces, nos dice, eviten la acumulación avara y el gasto desmedido, que no es necesario. Deben usarlo de la mejor forma posible y confiar en la provisión de Dios. Dios nos va a proveer. Y entonces, por lo tanto, no vivamos apegados en el dinero. ¿Es necesario? ¿Es útil? Sí, por supuesto, pero no al apego. Y entonces nos dice, el dinero va y viene. Esta frase la han escuchado ustedes muchísimo. Pero la moralidad es aquella que viene, se queda y crece. Entonces, ¿qué es más importante? Pongámosle atención al tema moral y desapeguémonos del dinero. Porque entonces la moralidad es algo que nosotros tenemos que ir desarrollando. Y Swami nos hace algunas preguntas y nos dice, ¿para qué estoy usando yo el dinero? ¿Será que es para mis propias necesidades egoístas? Para que me vean bonito, para que vean que tengo bonitas cosas y me visto bien, y etcétera. Para promover mi nombre y mi fama, ¿verdad? Para que todos se den cuenta. O para satisfacer mi ego y mi vanidad. Todas están malas. Uno tiene que usar el dinero para el sustento de su familia y tiene que ahorrar también para poder ayudar a los demás. Y entonces, Swami nos dice, ¿estoy gastando lo estrictamente necesario? ¿O será que estoy gastando de más? Pues hay que hacerse esa pregunta, ¿verdad? Digamos, porque no se trata únicamente de acumular riqueza, sino que pues usar el dinero de forma apropiada y acumular moralidad, ¿verdad? Y como también Sócrates nos decía, él siempre, digamos, hacía como tres preguntas, ¿verdad? Relacionadas con el tema del dinero. Y entonces nos decía, lo que vas a contarme es verdad, es algo bueno, es de utilidad. Y entonces todo eso también se puede relacionar con el dinero. Lo vamos a usar para cosas buenas, es de utilidad, vamos a poder ayudar a los demás. Entonces, ¿por qué les hago esta analogía? Porque si cumple con esas tres condiciones de que si es cierto, es bueno y es útil, pues entonces usémoslo de la mejor forma. Así como la verdad, el dinero también le tenemos que aplicar ese filtro. Entonces, tenemos que ser verdaderamente independientes. No debemos depender de otros. Y debemos hacer un esfuerzo por adquirir riqueza divina, que esa es realmente duradera y eterna, ¿verdad? Entonces,
Nuevamente, recapitulando, el dinero no tiene nada de malo por sí mismo, sino que lo que tenemos que evitar es el apego al dinero y no tenemos que desperdiciarlo de ninguna forma porque tiene que servir para ayudar a otras personas también. Entonces, este es la primera parte del programa que Swami nos dice, miren, tengan ustedes cuidado con el dinero. Luego nos dice, eviten el desperdicio de comida. ¿Por qué? Porque todo es Dios. La comida también es Dios. Y la comida deriva del sol, ¿verdad? Es decir, si no hubiera sol, pues entonces las plantas no pueden crecer, no se pueden desarrollar y no tuviéramos alimento. Y entonces la comida, pues es esencial para preservar la vida. Entonces, la tenemos como esa energía, también la tenemos que administrar. Dios nos ofrece este regalo, que es un regalo de la comida, para proteger al cuerpo, ¿verdad? Porque nos está dando esa energía para que nosotros podamos cumplir con nuestra misión. Nuestra misión no es venir, nacer, crecer, jugar fútbol y morir. No, nuestro gran objetivo en la vida es poder acercarnos con este cuerpo como un vehículo hacia Dios. Y entonces Dios nos está dando eso. Por lo tanto, tenemos que hacernos algunas preguntas también. ¿Estoy comiendo solo lo que necesito o estoy comiendo de más? ¿Estoy malgastando mi dinero en alimentos? Son preguntas importantes e interesantes que nos tenemos que hacer. Porque Swami nos dice, miren, la comida es pura cuando nos da bienaventuranza a la mente, al cuerpo y al espíritu. Cuando se cumple, digamos, con todo eso, entonces la comida es pura. Pero si comemos cosas que realmente son muy pues embriagantes o que son muy fuertes o que son demasiado condimentados, y entonces en lugar de darnos pues bienaventuranza a la mente y al cuerpo y al espíritu, lo que ocasiona es todo lo contrario, ¿verdad? Nos enferma, nos hace generar malos pensamientos, nos aleja de Dios. Entonces todo ese tipo de comidas y bebidas tenemos que evitarlas, ¿verdad? Y algo también muy importante, Swami nos dice, hagan por lo menos ayuno una vez al mes. ¿Por qué? Miren, el ayuno tiene muchísimas propiedades, pero entre algunas de ellas es que como mucho bueno, prácticamente todo está contaminado ahorita en este mundo, pues entonces ese ayuno también nos sirve para poder eliminar todas esas impurezas que estamos comiendo. Porque a pesar de que pues seamos vegetarianos y todo, pues no podemos decir que no tiene contaminación. Si el suelo está contaminado, si las aguas están contaminadas, si el aire está contaminado, pues obviamente también pues todos los alimentos, aunque sean únicamente verduras o lo que estemos comiendo, pues seguramente va a estar contaminado y entonces el ayuno también nos ayuda a eliminar esa contaminación. Y entonces, a mí nos dice, miren, en la actualidad el hombre es presa de deseos ilimitados. No dan felicidad porque los deseos se multiplican al momento en que se satisfacen. Es decir, que nosotros decimos, bueno, ¿yo qué quiero ahorita? Tal vez quiero un reloj nuevo. Y entonces compro el reloj nuevo y cuando compro el reloj nuevo, esa felicidad me dura 5 minutos y después de esa felicidad, pues entonces ahora lo que quiero son 2 relojes. Y cuando llego a esos 2 relojes, entonces me va a durar otros 5 minutos esa felicidad, que es una felicidad temporal, y entonces voy a querer 4. Y así, es exponencial. Definitivamente los deseos se van multiplicando. Y entonces nos dice Swami, lejos de traer satisfacción, los deseos nos llevan a la miseria y a la frustración, porque las cosas materiales tienden a desaparecer, pues nacen del engaño. Solo cuando se destruye el engaño se puede realizar el ser, pero el ser está en el interior, no está en el exterior. Entonces, ya hablamos del segundo tema y pues tenemos el tercero, que es evitar el desperdicio del tiempo. Swami nos dice mucho cuidado. Nuevamente, todo es Dios. El tiempo perdido es vida perdida.
Entonces, la única medida que tiene cada persona en el mundo a su disposición es una cantidad igual, y esa cantidad igual para todos es el tiempo. Por lo tanto, no tenemos que desperdiciar el tiempo. Cada día que pasa, cada minuto, cada segundo que pasa, es un minuto menos que nosotros tenemos en este cuerpo. Y lo que tenemos que hacer es hacer todo muy rápido. Swami nos dice, no pierdan el tiempo, porque el tiempo es Dios. Y entonces, si ustedes lo pierden, pues entonces están perdiendo esa oportunidad de acercarse a su ser interior. Es imposible hacer que el tiempo perdido regrese. Se perdió, ya se fue, ¿verdad? Es decir, ya no lo podemos hacer regresar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya nos vemos en ciertas situaciones que desperdiciamos un montón de tiempo y que no lo aprovechamos, resulta que entonces nos volvemos sirvientes del tiempo. Y Swami nos dice, no, no sean ustedes sirvientes del tiempo. El tiempo tiene que ser sirviente de ustedes. Ah, bueno, pero entonces, ¿cómo puedo invertir bien mi tiempo? Y Swami también nos lo dice. Miren, a través de buenos pensamientos, a través de buenas palabras y buenas acciones. Porque entonces, todo eso positivo que ustedes están construyendo, todo eso, pues, es aprovechar la mejor forma el tiempo. ¿Por qué? Porque eso en la balanza es todo aquello que nos va acercando a Dios, ¿verdad? Si hacemos lo contrario, pues entonces estamos desperdiciando no solo el tiempo, sino nos estamos alejando de Dios, nos estamos alejando de la meta. Y entonces, por lo tanto, nos dice Swami, miren, todas nuestras actividades, todas deben ser planeadas. ¿Para qué? Para maximizar su uso, porque si decimos, sí, yo voy a ir a tal lugar, ¿cuándo? No sé, ahí voy a ir algún día. No hay un plan. Pero si decimos, no, si yo voy a estar en tal lugar y lo planeo estar dentro de un... Entonces, habrán muchísimas cosas que hay que hacer y vamos a estar listos para poder llegar. Y tal vez nos vamos a tardar no un mes, sino que un mes y 2 días, pero vamos a llegar. Pero si no las planificamos, no va a pasar. Lo más probable es que no pase. Y entonces, Swami nos dice, miren, como el tiempo es tan valioso, ustedes lo que tienen que hacer es un uso correcto. Y el uso correcto involucra como parte de ese plan, lo que involucra es una correcta distribución del tiempo. ¿Qué significa eso? Miren, el día para todos tiene 24 horas, para todos es igual. Y entonces Swami nos dice, miren, ustedes lo que tienen que hacer es distribuirlo de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera? Tienen que partir su día de 24 horas en 4. Y entonces dedicarle 6 horas a la práctica espiritual, 6 horas al trabajo personal, 6 horas al servicio personal y 6 horas para dormir y descansar. ¿Lo hacemos? ¿Estamos balanceados? Háganse ustedes la pregunta, yo creo que la respuesta ya la tienen, ¿verdad? Y entonces, pues la pregunta es, ¿tenemos balance en nuestro día o no? Si realmente estamos haciendo esa distribución en 4 bloques de 6, estamos muy bien balanceados en el tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que hoy en día le dedicamos 12 horas al trabajo, 9 nos extendemos un montón durmiendo, apenas muchos, si hacen 1 hora de práctica espiritual es mucho, poquísimos serán 2 horas, y a veces hacemos una de servicio en el día o 0. ¿Y qué es lo que pasa? Ven ustedes aquí que balance no hay, 0 balance. Y entonces, para estar en un estado espiritual alto, para poder realmente ir pues, conectándonos con nuestro interior, tenemos que tener ese balance. Regresemos nuevamente al caso de los grandes sabios y grandes santos. Eran personas que pasaban haciendo oración y meditación por mucho tiempo. Luego pasaban pues predicando. Usualmente, digamos, muchos de ellos eran sacerdotes y pasaban predicando en la iglesia.
y luego salían de la iglesia y pasaban muchísimo tiempo con las personas de la comunidad ayudándolos, y luego regresaban exhaustos a dormir. Y uno dice, pero qué vida pareciera que no está balanceada, pareciera como que se está yendo a los extremos, pero no, ese realmente es el balance. Y entonces, Swami nos dice, hay un límite a los deseos. Los pájaros y los animales también tienen un límite. Ponen un límite para todo. Ponen un límite para comer, ponen un límite para dormir. Me refiero a los animales. Véanlos ustedes, tienen límites. Pero el hombre no. Y el hombre, que es el que se considera el más elevado de la creación, se comporta peor que las bestias. Se comporta peor que cualquier pajarito o cualquier animal que nosotros decimos animal que le falta evolución. Pero nosotros nos comportamos peor. Y entonces nos lleva también al cuarto tema, al cuarto parte, digamos, de este programa de límite a los deseos, que es el desperdicio de la energía. ¿Qué tipo de energía? Pues hay distintos tipos de energía, entiéndase energía física, mental, espiritual y ambiental. Todos esos tipos de energía son importantes. No podemos, con uno de esos que falte, simplemente no podemos vivir. Y entonces lo que tenemos que hacer también pues es evitar el desperdicio y poner límites a ese tipo de energía. Entonces, en la materia no hay creación, digamos, no hay materia en la creación, sino que todo es energía, ¿verdad? La energía no se crea, sino que la energía únicamente se transforma. No puede ser destruida, no puede ser, solo únicamente la podemos transformar. Y esto lo entendió muy bien alguien que todos conocemos, que era pues, el genio Albert Einstein. Él, a través de sus meditaciones profundas, llegó a la conclusión de que todo es energía y que no se puede destruir, únicamente se puede transformar. Y entonces, todos los distintos tipos de energía, nosotros los tenemos que transformar para poder llegar a nuestra meta. La pureza es energía, nos dice Swami. La paz es un tipo de energía, pero la ira también. Y una es positiva y otra es autodestructiva. Pero al reducir la cantidad de deseos, esa energía se incrementa y hasta mejora la memoria. Hemos visto que a través de la meditación, a través de acallar la mente, a través de reducir los deseos, podemos lograr todos estos beneficios. Como también nos decía Albert Einstein, la energía magnética puede ser transformada en energía eléctrica. La energía eléctrica se puede transformar en luz. Y entonces, por lo tanto, todo es transformación. Entonces, nosotros también tenemos que utilizar la energía para transformar. Y el Atma es la fuente de energía divina que da vida al cuerpo. Por lo tanto, hay algunos aspectos que impactan en la energía. Por ejemplo, ya sea positiva o negativamente. Por ejemplo, dormir. Si dormimos una cierta cantidad de tiempo, pues dependiendo, si no nos pasamos a un extremo, nos hace bien o nos hace mal. Ejercitarse también tiene que ser, digamos, de forma balanceada. Personas que se ejercitan en extremo, pensemos que atletas de alto rendimiento, lo que sucede es que, pues ahorita cuando lo están haciendo se sienten muy bien, pero 15, 20 años después tienen un montón de padecimientos. Otro aspecto que impacta la energía es el enfermarse y todo lo relacionado con el medio ambiente. Entonces, nuevamente, aquí hay una mezcla de un montón de cosas, pero como pues ustedes ya lo saben muy bien, pues todo esto se tiene que transformar. Y lo tenemos que transformar para beneficio. Es decir, tenemos que hacer las cosas positivas para que esa energía se transforme. Entonces, Swami nos dice también, la ingesta desmedida consume mucha energía. No comamos mucho, porque entonces lo que vamos a pasar es embotados o se recuerdan ustedes que por ejemplo, los reyes de hace mucho tiempo,
pues tenían que dormir sentados porque comían tanto que pues si no pues se podían atragantar en la noche y hasta se podían morir, pero amanecían muy cansados. Y entonces tenemos que comer moderadamente, eh, porque es un beneficio para la salud tener buena energía. Porque si no, ¿cómo vamos a ayudar a los demás? Necesitamos energía para ayudarnos primero a los demás y luego a nosotros mismos. Pero todo empieza por nosotros. Es decir, primero es esa autoayuda que nosotros nos hacemos para podérsela brindar a los demás. No le podemos dar a los demás algo que nosotros no tenemos. La energía física es fuerza, es vitalidad y es la requerida para sustentar toda actividad física. Un ataque de ira, nos dice Swami, consume mucha más energía de la que podemos adquirir en 3 meses de alimentación nutritiva. Y entonces, imagínense, ese tipo de energía lo tenemos que eliminar. El estrés, la tensión y el miedo también bloquean ese flujo de energía natural. Por lo tanto, eviten chismes, habla desmedida, innecesaria, porque eso también desperdicia energía. Y entonces, ¿cuáles son algunos aspectos que influyen en la energía? Los pueden ver ustedes en este slide. Por ejemplo, hay 4 aspectos que influyen. La forma de dormir, el ejercicio, la enfermedad y el ambiente. Los habíamos mencionado anteriormente, pero ahorita les vamos a dar un poco más de detalle. ¿A qué se refiere eso? Que para administrar de forma correcta la energía tenemos que dormir bien. Es decir, tenemos que tener una rutina general, una rutina regular, perdón. No es que hoy me acuesto a las 10 y calculo mis 8 horas, mañana me acuesto a las 3 de la mañana y calculo mis 8 horas, pasado me acuesto a la 1 y luego al siguiente día me acuesto a las 6 de la tarde. No, eso no es así. Tenemos que tener una energía regular. Para eso es importante que podamos apagar los dispositivos electrónicos, teléfonos celulares, radios, televisores, todo eso no ayuda para poder tener esa rutina regular. Y, por supuesto, algo que sí ayuda es la oración y la meditación diaria. Podemos hacerlo en la mañana y en la noche. Ideal que lo hagamos en los 2 momentos. ¿Qué otra cosa influye en la energía? El segundo aspecto es el ejercicio. El ejercicio moderado lo que hace es que mejora el ánimo y nos da energía. No sé si ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, cuando uno hace ejercicio muy temprano en el día, en lugar de pasar cansado, uno pasa muy energizado. Y eso es lo que produce el ejercicio. El ejercicio adicionalmente nos ayuda a reducir los riesgos de estrés y ansiedad y tiene efectos muy, muy positivos para la salud. El tercer aspecto que influye en la energía es el tema de la enfermedad. Por lo tanto, para poderla evitar, porque lo que no queremos es estar enfermos, es que tenemos que tener una salud y una dieta balanceada, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto en los talleres anteriores, por eso les decía yo que vean ustedes cómo está todo estrechamente relacionado. Tenemos que estar libre de estrés. El estrés nos puede llevar a la enfermedad e incluso a la muerte. Tenemos que estar libre de estrés. Y tenemos que tener pensamientos, palabras y obras positivas para poder evitar también la enfermedad. Fíjense que Swami nos dice, es una vergüenza que ustedes tengan que comprar medicinas. No hay que llegar a eso. Uno lo que tiene que hacer es tiene que hacer toda la preparación para mantenerse sano. Tienen que tener buenos hábitos para estar sano. Y entonces también nos hacemos la pregunta, bueno, ¿ok? Pero hay enfermedades que las producimos nosotros y otras que son contagiadas por nosotros. ¿Y qué pasa si alguien me contagió? ¿Qué culpa tengo yo? Y entonces Swami nos dice, miren, hay 2 tipos de enfermedades, las enfermedades endógenas y las enfermedades exógenas. Las enfermedades endógenas son las que nosotros producimos y están relacionadas con la alimentación, la ira, el miedo, preocupación, celo, resentimiento, odio, etc. Todas esas cosas lo que nos generan a la larga son enfermedades. Y esas son endógenas porque las producimos nosotros. Pero también hay una cantidad que son exógenas, que pensemos, digamos, algún tipo de gripe, algún virus, alguna bacteria que anda por ahí en el ambiente y nos entra. Ahora, las endógenas
las que producimos nosotros representan el 90% y las exógenas apenas el 10%. Y entonces, ¿qué significa eso? Que la probabilidad de enfermarme está 90% depende de mí. Y apenas una pequeña parte de todo el exterior. Pero el 90% depende de mí. Y luego nos dice Swami, miren, el cuarto aspecto que influye en la energía es el ambiente. ¿Por qué? Porque la calidad del aire, el agua, como les comentaba, todos los elementos están contaminados. Todo nuestro alrededor está contaminado. La compañía incluso también está contaminada. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que rezarle a la comida, tenemos que mantenernos en buenas compañías con personas pues, que están pues, en nuestro, pues, en todo este ambiente relacionado con la espiritualidad, porque son personas que nos hacen bien. Y entonces, todo esto influye en energía. ¿Por qué? Porque, nuevamente, tenemos que tener balance. ¿Se recuerdan? En un principio hablábamos del tema del balance. Tenemos que tener balance entre ni demasiada energía, ni tampoco ni poca energía. Tenemos que tener balance entre o hablar demasiado o comer, dormir y dormir demasiado. Todo tiene que tener, digamos, su punto medio. ¿Estamos tomando y hablando en exceso? ¿O nos vamos por el otro lado del silencio? Entonces, todo tenemos que buscar nosotros ese justo medio, pero el justo medio relativo a nosotros, ¿verdad? Tenemos que ir buscando ese balance. ¿Qué son las cosas entonces que tenemos que ir mejorando? Ya vamos a terminar, un par de minutos más y terminamos. ¿Qué son las cosas positivas que tenemos que ir fortaleciendo? Pues entonces, tareas del hogar, tenemos que limpiar nuestros alrededores, tenemos que limpiar nuestra casa, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que servir no únicamente a nuestra casa, sino que también al planeta. ¿Qué significa eso? A las personas necesitadas, plantar árboles, la limpieza de los alrededores. Fíjense que Swami decía algo muy importante y nos decía, si ustedes quieren que haya paz en el mundo, les voy a dar la receta. Limpien la calle. Uno dice, la calle, pero y la calle y la paz con el mundo, ¿qué tiene que ver? Sí, en la medida que los alrededores estén sucios y contaminados, eso genera violencia. Y todo eso, como es energía, también se transmite a las personas, les llega a través de la mente y entonces se empiezan a pensar cosas malas y todo eso se traduce en un caos. Entonces tenemos que meterle más a los temas positivos y tenemos que bajarle a aquellos que nos desbalancean, que es perseguir deseos mundanos, bajarle mucho a la televisión, a la computadora, a temas tecnológicos, ¿verdad? Hoy en día pasamos prendidos del teléfono, ya las personas si salen de su casa y se les olvidó el teléfono celular, sienten que van desnudas, ¿verdad? Entonces, no pasa nada, no pasa nada. Tenemos que bajarle a las preocupaciones, a las críticas y a los celos. Y entonces, ya para casi ir concluyendo, Swami nos dice que todo este tema de la práctica espiritual es nuestra responsabilidad. Como iniciamos en un principio, que les decía que este es un programa exclusivamente personal, pero algo muy importante es que no después de esta charla significa que ustedes ya van a poder eliminar los deseos. No es así. Es un programa que nosotros tenemos que desarrollar. Esto nada más que ustedes están viendo aquí es un pequeño recordatorio de las cosas que tenemos que hacer de forma consciente y disciplinada para poder eliminar los deseos. Pero toma muchísimo tiempo, mucho tiempo y hay que ser muy constante. Pero es nuestra responsabilidad. No lo puedo hacer por los demás, solo lo puedo hacer por mí mismo. Y entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad en la práctica espiritual? Swami nos dice, miren, tienen que tener calma. Todo tómenlo con calma. No se apresuren. Todo despacio, con calma. Porque la calma entonces es lo que nos lleva a la compostura. Muchas veces tomamos decisiones precipitadas y que luego nos damos cuenta que era un error, pero cuando vamos a ver para atrás nos damos cuenta que no estábamos calmados.
Tomamos una decisión de forma exabrupta y entonces eso nos hizo perder la compostura. Mantengamos la calma y vamos a poder mantener la compostura. Eso nos va a hacer personas puras, porque entonces la pureza, al final, digamos, la pureza viene de la calma, ¿verdad? Porque no hay violencia. Entonces, donde no hay violencia, hay calma y entonces eso nos lleva a la pureza. ¿Y qué desarrollan nosotros? Se recuerdan, digamos, del tema del carácter, pues entonces nos da valentía. ¿Valentía para qué? Para enfrentar lo que viene. Porque Swami nos dice, miren, ustedes tienen que saber que viene una cosa buena y después de la buena viene una mala. Y luego viene otra buena y luego otra mala y otra buena y otra mala. Así es el ciclo de la vida, no lo podemos cambiar. Y entonces de lo que se trata esto es de que tengamos valentía para enfrentar todas esas situaciones que vienen, buenas o malas. Porque entonces todo esto, lo que estamos haciendo es que pues, estamos creando pues, todos esos bloques para poder tener nosotros humildad y virtud. Pero esos no es una situación de que hoy voy a ser humilde y mañana voy a ser virtuoso. No es solo así, sino que pues son hábitos que se van desarrollando y se van desarrollando al poner en práctica todos estos, ¿verdad? No se desarrollan solo así. Pero ¿y para qué todo esto? Al final, ¿para qué? Dice uno. Bueno, pues para algo muy sencillo y es que lo que nosotros queremos es ser personas felices y útiles. Y entonces lo que nosotros hacemos es que estamos construyendo todos los cimientos para poder pues tener esa linda casa que todos queremos y que eso lo que representa pues es la felicidad y la unión con Dios. Y entonces, por lo tanto, tenemos que ir desarrollando estas cualidades. Fíjese que Swami nos dice algo muy importante y nos dice, cuando ven ustedes un gran árbol gigante, aquellos árboles inmensos que ven, no vean el árbol, vean ustedes los cimientos que tienen, en este caso las raíces. Vayan a ver ustedes las raíces de un árbol grande y van a ver que las raíces son gigantes. Vean ustedes cómo se construyen los edificios. Uno pasa y ve un edificio de 15 niveles y dice, qué gran edificio. Pero no hay que ver el edificio, hay que ver los cimientos que tiene ese edificio. Es lo que realmente tenemos que ver. Porque entonces, seguramente que tiene que tener unos inmensos cimientos para poder construirlo. Entonces, todo se construye a través pues, de esta base. Y entonces, Swami nos dice, el hombre tiene que practicar, por lo tanto, el techo a los deseos. Y eso permite mantenernos sanos, principalmente al cuerpo, porque la salud es riqueza. Una persona con mala salud no puede disfrutar de la riqueza, definitivamente. La salud es más importante porque esa provee fuerza física, mental y espiritual, y eso es lo que nos acerca a Dios. Así es que, pues con esto concluyo este pequeño taller, que no es más que un pues, recordatorio de las cosas que tenemos que hacer para poder ponerle un límite a los deseos y pues acercarnos más a Dios. Gracias, Jorge. Muy bonita tu presentación. Si alguien tiene alguna duda, por favor, solo puede activar su micrófono y hacer su pregunta o comentario. Gracias. Felicitaciones, Jorge, y muchas gracias por su disposición de tan importante plática para nuestro progreso. Yo solo quería preguntarle o que nos amplíe que por el deseo volvemos a nacer, o sea, a tener una reencarnación, por favor. Sí, con mucho gusto. El cuerpo humano es material, pero el cuerpo humano, en realidad, digamos, todo la materia, toda esta, digamos, energía densa, viene de los deseos. Y entonces, Swami lo que nos dice es que hay, pues, distintos tipos de energía. La densa, la sutil y la causal. La causal, obviamente, es Dios. La sutil, pues, puede ser de diferentes formas, y pues cuando nosotros tenemos demasiados deseos, que son
es un tipo de energía sutil, lo que hace es que pues toda esa energía luego se condensa y pues crea este ciclo de nacimientos y muertes. Y entonces el cuerpo no es más que el producto de un montón de deseos y parte de karma, ¿verdad? Porque entonces el karma es algo que nosotros tenemos que ir limpiando, pero en la medida que nosotros quitemos los deseos, pues vamos reduciendo el karma, es decir, van estrechamente relacionados. Y cuando ya no tengamos karma, cuando ya no tengamos deseos, ya no vamos a tener karma, y entonces cuando ya no vamos a tener karma, vamos a romper ese ciclo de estar, digamos, naciendo de nuevo en cuerpos físicos, ¿verdad? Entonces, la materia no es más que un cúmulo de deseos que venimos arrastrando de saber cuántas vidas atrás. No sé si eso responde a su pregunta, Tanis. Sí, muchas gracias, Jorge. Gracias. Mira. Digo, te queremos agradecer por tu intervención, por tu tiempo, por tu servicio de compartir en esta charla de Límite a los Deseos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes y a ti, Juan Carlos. Zaira. Estas 4 divisiones de 6 horas son 6 horas divididas dentro de las 24 horas. Claro. Porque no puedo, por ejemplo, ponerme a meditar 6 horas y después irme a trabajar 6, aunque en realidad no son 6, sino son 8. Entonces todo tiene que irse como compartiendo durante las 24 horas. Sí, mira, lo que Swami nos quiere decir con esto es que estamos totalmente desbalanceados, ¿verdad? Porque pensamos que trabajando un montón de tiempo, pues entonces lo que estamos es probablemente, digamos, generando mucha riqueza y vamos a poder ayudar a las demás personas. Y en parte sí, pero lo que estamos, pero eso tiene un costo. Y el costo es que ese desbalance en algún momento nos va a pegar de vuelta. Y para que entonces no nos pegue de vuelta, Swami nos dice, miren, háganlo todo balanceado. Dediquen, como los grandes sabios, dediquen 6 horas a dormir. No duerman más. Si duermen 3, no van a estar descansados. Si duermen 9, también van a pasar muy cansados. Los extremos no son buenos. No trabajen, sí, trabajen fuerte, pero dedíquenle, si ustedes quieren estar en ese balance, 6 horas bien trabajadas. Luego, hay que hacer servicio a la comunidad. Y ese servicio también es servicio a la familia. Entonces, entre la comunidad y la familia, al final, la primera sociedad es la familia de nosotros. Entonces, también tenemos que dedicar 6 horas a la familia, ¿verdad? Es decir, a la familia y a las otras personas. Y luego, pues entonces, las otras 6 horas, dedicarlas a estar en comunión con Dios. Rezando, orando, cantando, repitiendo el nombre, que muchas veces uno dice, pero es demasiado, sí, pero eso es lo que nos lleva al balance. Y a veces decimos, no, creo que no podemos, pero sí podemos. Y probablemente no tienen que estar esas horas juntas. Más adelante tal vez sí, pero si nosotros logramos estar, digamos, recordando el nombre de Dios todo el tiempo, pues vamos a poder llegar a esas 6 horas. Entonces, sí se puede hacer. Lo que sucede es que, digamos, requiere mucha práctica, disciplina y estar conscientes de lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, Jorge. Sairam, Sonia. Estaba precisamente pensando en eso cuando usted mencionó lo de la práctica espiritual, porque si nos centramos en nuestra realidad, las horas de trabajo son 8 horas de trabajo. Y entonces ya no podemos hacer la división que Swami dice, pero Swami también recomienda que mientras uno esté haciendo sus quehaceres diarios, esté repitiendo el nombre de Dios, ¿verdad? Esté haciendo su ejercicio espiritual. Ahí pues complementa. Claro, totalmente. Sí. Totalmente. Todo lo tenemos que ofrecer a Dios, ¿verdad, Sonia? Exacto. Entonces, y trabajar durante uno esté haciendo su trabajo físico. Claro, claro. Entonces, ahí lo que está haciendo es, pues está haciendo trabajo, si lo está haciendo, digamos, para su hijo, está haciendo un trabajo, en este caso,
un servicio a la sociedad, a su hijo, pero también está recordando el nombre de Dios. Entonces todo ese tiempo también se acumula, ¿verdad? Es decir, todo esto es como una cuenta bancaria emocional, ¿verdad? En que uno, pues, puede hacer dos cosas nada más. Puede hacer uno débitos y créditos. Y entonces, de lo que se trata es de que todo el tiempo nosotros estemos haciendo crecer esa cuenta, ¿verdad? Es decir, ¿estamos trabajando? Sí, y hay que hacerlo bien. ¿Estamos dedicando el tiempo a la familia? Sí, pero también tenemos que, podemos irlo mezclando con la repetición del nombre de Dios, cantar vayans, orar, meditar, y todo eso también va aportando. Exactamente. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Les agradezco toda su atención y pues espero que esto les haya recordado muchísimas de las cosas que Swami nos ha venido diciendo por mucho tiempo. Feliz noche. Om Sai Ram.